Hola amores, ¿cómo andan chicuelos? Bueno, hoy les traigo este pequeño video porque quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que ustedes leyeron la semana pasada en los textos que les envié, antes de hacer las actividades que les propongo el día de hoy, ¿sí? Bien, habíamos estado trabajando en clases anteriores sobre la llegada de Colón a América. Ojo al piojo, dije llegada de Colón a América, no descubrimiento de América. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Que también eso lo conversamos varias veces el año pasado cuando trabajamos ese tema. Bien, ¿por qué? Porque este continente ya estaba habitado. Cuando uno descubre un nuevo territorio, un nuevo continente, es porque ese lugar no estaba habitado por nadie. No es el caso de este continente que sí ya tenía sus pueblos originarios, sus culturas, sus civilizaciones. Entonces, cuando Colón llega a este lugar, para los europeos era desconocido este territorio, pero en realidad no era un territorio sin descubrir. Entonces, con el paso del tiempo, se fue analizando y pensando mucho más esta frase. Siempre la historia se va analizando a medida que pasa el tiempo y muchas cosas se van tornando un poco distintas. Entonces, cambiamos la frase y ahora ya no decimos más descubrimiento de América, sino que decimos que Colón y los españoles llegaron a América. Terminado con ese tema y aclarada la situación, vamos a trabajar entonces hoy un poquito con estos conceptos que la semana pasada ustedes pudieron leer. Yo les voy a compartir pantalla porque hice un pequeño resumen de algunos conceptos claves. Vamos a ir leyéndolos. Bien. Lo primero que quiero que aclaremos y que ustedes tengan en cuenta de ahora en adelante, vocabulario específico de ciencias sociales. La palabra metrópoli. Cuando uno habla de metrópoli, está hablando de un país o de una nación que tiene colonias, ¿sí? En nuestro caso particular, que estamos estudiando porque es parte de nuestra historia, decimos que nosotros pertenecíamos a la metrópoli España. Ténganlo en cuenta cuando vayamos leyendo diferentes textos, porque a veces se nombra metrópoli y a veces se nombra España. En este caso van a funcionar como sinónimos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bien. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo chiquito y concreto. En el territorio de Brasil, ¿sí? La metrópoli a la cual pertenecían era Portugal. ¿Se entiende? Bien, genial. Buenísimo. Vamos a seguir. Cuando los reyes españoles comienzan a extender su dominio sobre este continente, comienzan a tomar las tierras que les pertenecían a los pueblos originarios por la fuerza, se encuentran con que debían ver la forma de poder controlar estas tierras. Pero se encontraban con dos grandes dificultades. Por un lado, la extensión del territorio, es decir, es su tamaño. Piensen que el continente es muy grande y a más grande es un territorio, es más difícil controlarlo. Y por otro lado, la distancia que hay, mejor dicho, entre la metrópoli y las colonias. Es decir, ustedes recuerden que para poder llegar de España a América y viceversa, se viajaba en barco, era la tecnología que existía, y tardaban meses en poder llegar y volver. Entonces, cuando había que tomar decisiones importantes y rápidas por algo que sucedía en el momento, no podían depender de ese viaje, no contaban con ese tiempo. Entonces, decidieron crear una serie de instituciones que ayudaran a que pudieran gobernar. Hubo un grupo de instituciones que funcionaban en España. Por un lado tenemos la Casa de Contratación. Se encargaba de controlar y organizar el comercio. Ustedes piensen que desde acá se vendían una serie de productos y también se compraban, porque la gente que vivía acá necesitaba también productos para poder vivir. Con lo cual, ellos se encargaban de ver a quién le compraban, a qué precio, a quién le vendían, a qué precio. Se encargaban de toda esa situación, pero desde España. Otro de las organizaciones que funcionaban en España era el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias se encargaba de informar al rey de lo que sucedía en el continente y de asesorarlo sobre las decisiones que debía tomar, y también de dictar leyes, se encargaba de impartir la justicia en este continente, pero funcionaba en España, ¿sí? Por otro lado, contamos con una serie de instituciones que funcionaban acá. La primera de ellas, la primera que se organizó, fueron las gobernaciones. Las gobernaciones se formaban de la siguiente forma. Al momento de tener que conquistar un territorio, un grupo de personas, ¿sí? Con un jefe, eran los que se encargaban de llegar a esas tierras, de por la fuerza invadir y por la fuerza expulsar a los pueblos originarios que allí se encontraban.
ese jefe se transformaba en gobernador de ese lugar. Y se encargaba entonces de repartir las tierras, de cobrar impuestos, de quedarse con las riquezas para, en teoría, los reyes de España. Sin embargo, ahí teníamos otro problema, porque los reyes desconfiaban de ellos. Pensaban que en realidad esas riquezas se las quedaban los gobernadores y no les estaban entregando todo a la corona española como ellos deseaban. Entonces dijeron, no, algo tenemos que hacer para que podamos controlar de forma más segura. ¿Y qué crean? Crean dos grandes territorios. Por un lado, el Virreinato de Nueva España y por otro lado, el Virreinato del Perú. Vamos a ver un pequeño mapa que ustedes también tienen en el texto. Miren acá. Lo que está en color naranja, ¿sí? Es el Virreinato de Nueva España y su capital era México. Hacia abajo tenemos en amarillo el Virreinato del Perú. Su capital era Lima. Y lo que está en verde era territorio que todavía no había sido conquistado por los españoles, sino que todavía era habitada por los pueblos originarios. Fíjense que son territorios muy grandes. Vamos a ver Argentina. Quiero que vean eso muy puntualmente. La mayor parte de Argentina todavía estaba ocupada como correspondía en manos de los pueblos originarios y no había sido conquistada ni invadida por los españoles. Todavía en ese momento no habían podido hacerlo. Incluso fíjense que Buenos Aires, gran parte de Buenos Aires, tampoco pertenecía al Virreinato del Perú. Sí, hay un pequeño puntito ahí que es Buenos Aires, lo que conocemos como nuestra capital, que ya era parte de este virreinato. Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ver lo siguiente. La máxima autoridad de los virreinatos era el virrey. El virrey gobernaba en nombre del rey, era la máxima autoridad. Venía el rey y después venía el virrey para nosotros, o sea, para este continente. Era quien lo representaba, quienes se encargaban de las funciones políticas, judiciales, se encargaba de la defensa del territorio, tenían como el control de todo y era la comunicación directa con el rey para informarlo de lo que sucedía. Dentro de cada virreinato funcionaban aparte unas pequeñas instituciones un poquito más chiquitas que tenían diferentes funciones. Por un lado, los corregimientos, ¿sí? Se encargaban de administrar pequeños pueblos, pequeñas ciudades, de cobrar impuestos, de impartir la justicia. Por otro lado, tenemos las audiencias, que las audiencias controlaban a estas otras instituciones, controlaban los corregimientos y después a los cabildos también, ¿sí? Y se encargaban de dictar las leyes e impartir la justicia dentro del virreinato. Y por último, los cabildos, que es lo que nosotros más tenemos en mente porque te recordamos el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Este cabildo se encargaba entonces de manejar las ciudades que eran un poco más grandes, diferente a los corregimientos, ¿sí? Esa era la principal diferencia. Se encargaban de abastecer las ciudades, de organizar las defensas, y tenían una particularidad. Los miembros de este cabildo eran elegidos por los vecinos, pero, ojo al piojo, no todos podían votar y no todos podían acceder al cabildo. Para eso tenemos que ver quiénes eran considerados vecinos. Y miren qué diferentes eran las cosas. Acá yo les puse una serie de condiciones que tenían que cumplir para poder ingresar al cabildo y para poder ser elegido. Incluso para ingresar, no ser elegido, que ya era como un escalón más. Simplemente para traspasar la puerta del cabildo, tenían que ser personas, hombres, quiere decir que las mujeres no podían acceder, mayores de edad, ¿sí? Blancos, quiere decir que no podían ser, por ejemplo, la gente llegada de África o los aborígenes, tenían que ser blancos, españoles o hijos de españoles nacidos en estas tierras. Y tenían que, además, ser propietarios de diferentes lugares, de casas, y tener riquezas. Quiere decir que tenían que pertenecer a la clase social más alta. No podían pertenecer a una clase social más baja porque ya no podían acceder justamente a este cabildo. Miren cuántas cosas fueron cambiando por suerte, ¿no? Y que todavía deberían seguir cambiando, pero bueno, hay una gran diferencia a ese momento. Bueno, chicuelos, este fue un pequeño resumen. Les dejo una serie de actividades para que puedan resolver cualquier cosa que ustedes tengan alguna duda. Me avisan, yo los ayudo, no hay ningún problema. Si tienen también otra duda respecto a los textos, pueden volver a leerlos y ver este video las veces que ustedes consideren necesarias.
No se olviden de mandarme las fotos para su corrección, así vamos viendo si hay que retomar algo. Les mando un besote enorme, los quiero muchísimo, los extraño un montón también. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta luego.